Y vamos a platicar de este y de otros temas con el Procurador Federal del Consumidor, Ernesto Nemer, que nos acompaña aquí en el estudio. Procurador, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por estar aquí, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, vamos, si le parece, empezamos con este tema de las gasolineras. Que vaya resistencia que han encontrado, los datos que tienen de la cantidad que han revisado, pero también de la cantidad de los que no se quieren dejar revisar. Es impresionante. A ver, cuéntenos, ¿cómo estamos? Sí, mira, hay 11.400 estaciones de servicio en el país. Sí. El año pasado revisamos 6.300 gasolineras, es decir, más del 50% de las que existen. Impusimos multas por 320 millones de pesos a quienes no se dejaron verificar. ¿Quienes no se dejan verificar qué? Hay dos sanciones fundamentalmente. Ajá. Primero, la Profeco tiene la posibilidad de imponerles una sanción por 250,000 pesos como medida de apremio. Y en segundo lugar, bueno, pues notificar ello a la Procuraduría General de la República a través de una averiguación previa para que inicie las investigaciones que correspondan y poder imponer una sanción hasta por 10 años de prisión a quienes cometan este delito, porque pues va contra la economía familiar. En caso de que haya algún... De que al no permitir la verificación, pues se presupone que no están dando litros de a litro. Claro. Entonces, bueno, por eso procede la integración de una averiguación previa y su complementariedad por parte de la PGR. Ahora, para proceder en consecuencia. De las que revisaron, digamos, de la mitad, vamos a dejar un poco más de la mitad de las que revisaron, ¿qué han encontrado? Sí encontramos en muchos casos que las mangueras con las que se surte la gasolina no están calibradas y automáticamente las inmovilizamos. ¿Cuántas más o menos son irregulares? Mira, el año pasado de las 90,000 más o menos que verificamos, 6,000 de estas no estaban bien calibradas, las inmovilizamos y necesariamente, bueno, pues el dueño de la estación tiene que pedir a la Procuraduría que se calibre nuevamente para que se liberen y puedan nuevamente surtir, independientemente de que el proceso y la sanción se lleve a cabo por cuerdas separadas, es decir, se sanciona independientemente de que se calibre nuevamente la báscula. Pero, a ver, si son, digamos, suena que son pocas. Si nos dice de 90,000, ¿cuántos fueron? ¿5,000? 6,000. 6,000. Un poquito más de 6,200 más o menos. ¿Pero todas las demás se dejaron revisar? Sí, todas las demás. Esas 90,000 se revisaron. Sí. Ajá. Y solo encontramos deficiencias en 6,200. Ahora, nos decía, porque preguntábamos ahora en redes que si alguien tenía alguna pregunta, nos decían que hay algunos que tienen como mecanismos para que cuando les llega la revisión entonces funcionan bien y cuando se va al inspector vuelven a cometer la irregularidad. Lamentablemente sí. A veces incurren en estas irregularidades. Déjame decirte, Mario, que primero he concentrado en la Ciudad de México la estrategia de la supervisión para no delegarla a las delegaciones en los estados y que se pueda filtrar la información y que esto permita pues, que se dé el pitazo, como se dice vulgarmente. Claro. Y esto ha permitido que al concentrar la información y la estrategia, pues les hemos caído sin que ellos conozcan y esto ha permitido que, bueno, pues finalmente podamos revisar puntualmente las estaciones de servicio. Te doy un dato. En estos 30 y tantos días que van del año ya hemos presentado 6 denuncias penales ante la PGR porque no nos han permitido verificar en los primeros 15 días. 4 de ellas en Puebla, una en la Ciudad de México y una en el Estado de México. Pero en una segunda etapa, en los 20 días siguientes, ya detectamos 68 más donde no se nos ha permitido la verificación. Y también van condenando. Ya estamos integrando las averiguaciones previas para presentarlas ante la PGR y proceder en consecuencia. ¿Y la denuncia contra quién va? Porque me imagino que hay una cadena, pues, donde el distribuidor o el repartidor pues es el último. Va directamente contra el dueño de la franquicia. Como el responsable de la operación. Claro, claro, él es el responsable de que no se permita la verificación o de que no estén bien calibradas las básculas o de que estén manipulando, como tú señalas, el software. Y bueno, pues todos estos elementos que tenemos a nuestro alcance técnicamente, los analizamos, los revisamos, los monitoreamos y intervenimos porque no es posible, es indignante, Mario, que las estaciones de servicio no estén dando litros de a litro. Claro. Que no respeten el precio tope. Por ejemplo, la producción se dio a la tarea de revisar algunos de los elementos del mapa que estamos viendo ahí en pantalla y me decían, hay zonas, por ejemplo, en carreteras donde, pues de pronto porque en las ciudades tenemos muchas más opciones y entonces puedes ver, pues si la de enfrente no es confiable, a lo mejor te vas a la de al lado. Pero decían, por ejemplo, hay tramos carreteros donde varias de las que se encuentran en la carretera
pues tienen inconsistencias o irregularidades, lo cual pues deja expuesto, digamos, a quien transita por ahí. ¿Han encontrado patrones en este sentido? No, no necesariamente, pero sí cualquier consumidor, cualquier usuario puede acceder a la página de internet de la Procuraduría.gov/Profeco, y ahí nosotros publicamos todos los días las revisiones que hacemos y los monitoreamos. Entiendo que habían litigado, ¿no? Porque no querían que se hiciera pública esa información. Así es, pero bueno, es público y cualquier persona puede consultarlo y saber cuáles son las gasolineras que presentan inconsistencias, cuáles son las que no, cuáles son las que se han revisado y han cumplido puntualmente con las disposiciones de ley. Y bueno, toda la información está abierta para que el público lo pueda comprobar. ¿Hay sanciones por reincidencia? Si hay alguien que ya sistemáticamente se sabe que no cumple. Efectivamente, se publica también en la página de internet, y te voy a dar un dato que nos permite la Ley Federal de Protección al Consumidor. Las multas van desde 250 pesos hasta 4.1 millones de pesos. Si hay reincidencia, el doble, es decir, 8.2 millones de pesos de multa. Si hay reincidencia, clausura, e incluso la Procuraduría Federal del Consumidor tiene la facultad para poder solicitar a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía, antes Pemex, ahora la CRE, la cancelación de la franquicia. A riesgo de ponerme creativo y luego, bueno, lo que sonaba bien, a lo mejor es en la práctica poco realizable, pero ¿no sería deseable que esta información también se encuentre en el lugar? Porque pienso, por ejemplo, que unas veces llega uno a cargar y se encuentra que tiene un sello una de las estaciones. Y te deja la sensación de que ahí hay algo irregular, pero tampoco tienes el detalle de qué fue lo que pasó. ¿No sería deseable que, además de la consulta en Internet, que me parece positiva, pero que no todo el mundo tiene acceso, que en el local, en las estaciones de servicio, uno pudiera ver pues cuál es el estado, si ha sido sancionado o no ha sido sancionado? Sí lo dice, hay en los sellos que nosotros colocamos, por ejemplo, se inmovilizó esta bomba por tal razón. O sea, sí. Nada más que a veces con letra de doctor, ¿no? No, fíjate que no, sí tratamos de hacerlo lo más claro posible. El sello es grande, el sello es aparatoso. Tú sabes que un establecimiento, cuando le pones un sello automáticamente... no te da confianza. No te da confianza, entonces es un primer tema de percepción de que algo está mal. Por eso los sellos los colocamos muy visibles, 2 o 3 sellos en cada bomba. Anotamos la razón por la cual, y automáticamente la gente, bueno, ya no se para, ¿eh? Igual que lo hacemos en una estación de servicio, lo hacemos también cuando calibramos cuando no está bien calibrada una báscula, por ejemplo, en un supermercado o un mercado público. Se inmoviliza la propia báscula y se les exige que tienen que calibrarla para que esté perfectamente bien, y mientras tanto se suspende el acto comercial. Es decir, no pueden comercializar en ese establecimiento mientras no calibren su báscula. Ahora, uno de los sectores que ha dado mucho a hablar son las gasolinerías, por lo que acabamos de platicar. Pero tuvimos un arranque de año también con incrementos de precios, el tema justamente el aumento en los precios de la gasolina, más el aumento en los precios de la luz y otros, pues se ha reflejado. Pienso, por ejemplo, en el precio de la tortilla, que es uno de los sectores muy sensibles. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, realmente sí se nos movió en algunos municipios, en algunos estados. Presentaron algunos picos altos en el precio de la tortilla. Tú sabes perfectamente bien, Mario, que el precio es diferenciado por estados, por región, por municipio. Y detectamos que en algunos casos sí se incrementó más, arriba de $1, 1.20, 1.50, y automáticamente hicimos un despliegue operativo importante a nivel nacional de más de 2,000 tortillerías, donde efectivamente detectamos ello, y solo en 500 casos encontramos que las básculas no estaban bien calibradas, o que no estaban exhibidos los precios al público, o que no estaban respetando el precio. Pero el precio ahí es ¿qué? Porque es determinado por mercado, es determinado efectivamente, estamos en un país de libre mercado, no hay control de precios, y a partir de este monitoreo que hicimos es que realizamos 27,000 requerimientos de información a productores, a industriales, a distribuidores, a comerciantes, y particularmente a los productores de maíz tortilla, porque les señalábamos que habíamos detectado estos picos altos en el precio y que queríamos conocer cuál era su estructura de costos para saber exactamente por qué estaban incrementando. Déjame darte dato. ¿Por qué? Porque muchos de ellos querían trasladar el incremento que había tenido la gasolina y el diésel en automático al precio de la tortilla. Y esto no puede ser, porque entonces habría incrementos generalizados en todos los productos. Claro. Y no existe en México incrementos generalizados. Ahora, aquí el problema es que es una economía abierta. Así es. Y poniéndonos, por supuesto, los zapatos del consumidor, pues nadie le gusta que haya incrementos de precios. Eso creo que todos estaremos de acuerdo. Pero poniéndonos también en los zapatos de los productores, y aquí nos lo han dicho varios analistas,
hay una presión donde se reconoce que la inflación de los productores es mucho más alta, casi 3 veces más alta que la inflación de los consumidores. Es decir, lo que les cuesta producir a las empresas, ya sea por los incrementos en la tarifa de la electricidad, de la gasolina, del gas, la depreciación del peso, pues ha significado para muchos sectores un incremento en los costos de producción. Y que eso, pues inevitablemente, o se traduce finalmente en el precio o va a cargo de las empresas cuando se puede absorber. ¿Cómo encontrar este equilibrio? Porque al final de cuentas, insisto, pues estamos en una economía abierta donde tampoco le podemos pedir a los productores que absorban todos los costos permanentemente. Mira, te voy a dar un dato. Al nosotros contar con la información de la estructura de costos, en coordinación con la Secretaría de Economía, hacemos un análisis. Por ejemplo, ¿sabes qué porcentaje en el 100% de la estructura de costos representa la materia prima? El 66%. El tema de los combustibles, en algunos casos el 3, el 5, el 8. Entonces, por eso no pueden trasladar automáticamente en la misma proporción el 1 a 1. Claro, claro. Porque es una parte menor de la estructura de costo del producto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo a través de reuniones de trabajo que instalamos con el Consejo Coordinador Empresarial, con la CONCANACO, con la CONCAMIN, con la CANECITRA, con todo el sector productivo del país, para hacer ese análisis, ¿verdad? Artículo por artículo, región por región, y a partir de ello, bueno, pues ya convenir con ellos hasta dónde podrían presentar los incrementos derivado del incremento a los combustibles. Supongo que bajo la premisa de que es un acuerdo al final de cuentas. Efectivamente, y de que no se puede trasladar en automático. Porque si no, imagínate, ¿no? Pues habría un incremento en todos los productos y en la misma proporción que como se liberaron los precios de la gasolina y del combustible. En ese sentido, ¿cómo arranca el año para Profeco en cuanto al número de quejas, en cuanto a los reclamos por los incrementos de precios? Es decir, este incremento en la inflación, que ahí está por arriba del 4%, que consiste además que es consistente con el aumento en las tasas de interés. Es decir, hay una serie de variables que explican esto. ¿Se ha traducido también en un incremento en el número de quejas o de casos recibidos por la Profeco? Primero, déjame decirte que no hay incrementos generalizados en los productos, ni mucho menos de la canasta básica. Sí hemos detectado algunos picos, como te referí yo, en la tortilla, en el huevo, en el pollo, en la carne. A partir de ello, los requerimientos de información y el análisis de la estructura de costos para saber bien a bien de qué manera puede impactar y que de ninguna manera debe ser en la misma proporción, ¿correcto? Segundo lugar, a partir de la última semana de diciembre que se dio la liberación de los precios de los combustibles y todo lo que llevamos del mes de enero y febrero, hemos desplegado toda la fuerza de la Procuraduría, Mario, para estar en los lugares donde se generan los actos de comercio, revisando puntualmente que los productos no tengan un incremento más allá de lo que, repito, porcentualmente deba ser. Hay un buen compromiso del sector empresarial del país, porque efectivamente están conscientes de que no puede haber unos incrementos desmedidos, desorbitados, y que a partir de la información que estamos trabajando con el propio sector empresarial, tenemos que ser conscientes y responsables de hasta dónde pueden incrementarse los precios. La Procuraduría ha desplegado toda su fuerza, estamos muy al pendiente, repito, de los artículos, particularmente de la canasta básica, y este intercambio de información, la firma de los convenios, por ejemplo, ayer firmamos convenio con la CONACOPE, la Ciudad de México tiene 27,000 establecimientos en la Ciudad de México, y conscientes de que no puede haber incrementos más allá de lo que deban representar porcentualmente los incrementos a los combustibles. Entonces yo creo que hay un buen entendimiento, hay una buena corresponsabilidad con el sector empresarial, estamos de la mano, hay una mesa permanente de análisis, y me parece que lo más importante es que no haya incrementos generalizados de productos de la canasta básica, de que efectivamente las estaciones de servicio den su litro de a litro, de que en los supermercados y mercados den su kilo de a kilo, y que el trabajo de la Procuraduría sea mucho más eficaz, mucho más puntual, mucho más focalizado, y que evitemos a toda costa abusos contra los consumidores. Y en la lógica que la Profeco lo que regula es no la inflación, sino es la relación entre los productores y el consumidor. Que no se cometan abusos, que haya una cultura de consumo responsable, que ahora a partir de lo que el señor presidente de la República Peña ha anunciado de que debemos de consumir en México, de fortalecer el mercado interno, lo hecho en México está bien hecho, de, en fin, producir mejor, tener mayor posibilidad de tener mejor mercancía, mejor competitividad con todo esto que se nos está abriendo hoy en día, y que, bueno, la Procuraduría intervenga solo en casos de que haya abusos, de que no se respete
la relación de proveedor-consumidor en apego a la ley y que cualquier abuso que haya, invito a los consumidores para que a través de los teléfonos del consumidor y de las redes sociales nos puedan reportar cualquier abuso que haya. Nos señalan un caso particular, un sector del que siempre hay muchas quejas, las aerolíneas. El tema de la sobreventa de boletos, el tema, por ejemplo, ahora de que las maletas en algunas compañías ahora se pagan, se cobran aparte. Es un sector del que de pronto existe la sensación de que se va por la libre. Es un tema sensible, Mario, que hemos atendido de manera inmediata desde que llegué yo a la Procuraduría ya hace un año. Nos hemos reunido con prácticamente con todas las líneas aéreas, con la propia Cámara. Pero siguen haciendo también, ¿no? Es de tema, por ejemplo, tú sabes de que llegas y te dicen, no, pero es que está sobrevendido. Bueno, pues, ¿cuál es Hay una disposición internacional donde les permite que un porcentaje arriba del cupo total puedan sobrevenderlo. Pero es muy raro, porque uno no llega a un concierto y el concierto está sobrevendido. Y dice, bueno, es que si llegaste tarde ya no hay lugar, ¿no? Totalmente. Si tienes tu boleto, te lo tendrían que respetar. Es una disposición internacional. Hemos intervenido como Procuraduría a grado tal que ya tenemos 100 módulos en los diferentes aeropuertos del país, Mario, donde cualquier persona que llegue y se queje, intervenimos. Ha habido una buena respuesta de las líneas aéreas. Por supuesto que cada vez tenemos que ser mucho más puntuales en respetar esos derechos del consumidor cuando viajan y hemos logrado en muchísimos casos, prácticamente en el 100%, Mario, que se les consiga un vuelo en esa misma línea, en el siguiente vuelo, en otra línea, que se les pague la alimentación si es después de la comida, que se les pague la cena o incluso el hotel si la demora o la cancelación es al día siguiente. En fin, ha habido una buena respuesta de las líneas aéreas. Sin embargo, hay que estar todos los días en los aeropuertos atentos a cualquier anomalía que se pudiera presentar. Bueno, hay otras menciones, que sí hay incremento de los precios, en fin, que ya también lo están robando ustedes, así que también podrá ver algunos de los comentarios ahí que nos están llegando, pero le agradezco mucho, procurador. Al contrario, yo estoy personalmente contestando todos los comentarios que llegan a la red de la Procuraduría, al personal. Estamos orientando mucho a los consumidores. Tenemos un programa que se llama ¿Quién es quién en los precios?, que está en la página de la Procuraduría, que todos los días monitoreamos más de 3.500 productos y estamos señalándoles a los consumidores dónde los pueden consumir de mejor calidad y de mejor precio. Es decir, también nuestra tarea es orientar demasiado a los consumidores de dónde deben adquirirlos, la calidad, los precios, y esto pues permite que se genere una sinergia positiva. Muy bien, muchas gracias, procurador. Al contrario, Mario, muy buenos días. Gracias, que se repita pronto esta conversación. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, el procurador de Defensa del Consumidor. Y bueno, ahí está, usted lo puede seguir en redes sociales y también a la cuenta de la Profeco.